Un americanismo es una palabra o expresión que proviene de una lengua indígena de América o que se ha creado o modificado en el español y el inglés de América. Es así que la influencia del elemento indígena en la conformación del español de América es tan, pero tan grande, que a diario usamos palabras que provienen de lenguas originarias y muchas personas lo ignoran. De todas las lenguas indígenas, las que tuvieron mayor influencia y penetración en el castellano son el taíno, que a su vez proviene de la familia de lenguas arawak o arahuacas, la lengua caribe, el guaraní, el náhuatl, el maya, el quechua y el aymara. En total, el Diccionario de la Real Academia Española, RAE, recoge alrededor de 19.000 americanismos. Si bien es cierto que son muchos, hoy veremos los más populares. En este video nos enfocaremos en los americanismos de origen taíno, lengua extinta, de la familia lingüística arahuaca, que se hablaba en las Antillas, y los americanismos de origen caribe, lenguas que hoy todavía se hablan en Venezuela, en las Guayanas, Brasil y algunas partes de Colombia. Una palabra que todos alguna vez hemos escuchado es ají. Proviene del taíno axi. Es el fruto de las plantas del género Capsicum, de la familia de las solanáceas, considerado comestible y de sabor picante a diferencia del pimiento dulce. Es un alimento originario del continente americano, existiendo simultáneamente en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Barbacoa, palabra de origen taíno, es una parrilla usada para asar al aire libre carne o pescado. Sabana, palabra de origen taíno, es una llanura muy extensa, con escasa vegetación arbórea y abundantes plantas herbáceas, propia de zonas tropicales y subtropicales. Huracán, palabra de origen taíno, se refiere a un viento muy impetuoso y temible que a modo de torbellino gira en grandes círculos, cuyo diámetro crece a medida que avanza apartándose de las zonas de calma tropicales, donde suele tener origen. Maíz, palabra de origen taíno, es una planta de la familia de las gramíneas, con el tallo grueso, de 1 a 3 metros de altura, según las especies, hojas largas, planas y puntiagudas, flores masculinas en racimos terminales, y las femeninas en espigas axilares resguardadas por una vaina. Es indígena de la América tropical, se cultiva en Europa y produce mazorcas con granos gruesos y amarillos muy nutritivos. Maní es una palabra de origen taíno, y es el nombre que predomina en algunos países de habla hispana para la denominación tanto de la planta como de su fruto y su semilla. Es una planta de la familia Fabaceae, oriunda de los Andes, y se cultiva por sus semillas comestibles. Bohío, palabra de origen taíno, es un tipo de cabaña de América, hecha de madera y ramas, cañas o pajas, y sin más respiradero que la puerta. Canoa, palabra de origen taíno, es una embarcación de remo muy estrecha, ordinariamente de una pieza, sin quilla y sin diferencia de forma entre proa y popa. Hamaca, palabra de origen taíno, es una red alargada, gruesa y poco tupida, por lo común de pita, lona u otro tejido resistente, la cual, asegurada por las extremidades en 2 árboles u otros soportes, queda pendiente en el aire y sirve de cama y columpio, o bien se usa como medio de transporte conducida por 2 personas. Caimán, palabra de origen taíno, es un reptil del orden de los semidosaurios, propio de los ríos de América, muy parecido al cocodrilo, pero algo más pequeño, con el hocico obtuso y las membranas de los pies muy poco extensas. Batata, palabra de origen taíno, es un tubérculo comestible de la raíz de la planta, también de nombre batata, de color pardo por fuera y amarillento o blanco por dentro, fusiforme y de unos 12 centímetros de largo y 5 de diámetro. Yuca, palabra de origen taíno, también conocida como cazaba, guacamota, mandioca, entre otros, es un arbusto perenne de la familia de las euforbiáceas, originaria del sur de América, extensamente cultivada en África y Oceanía, por sus raíces con almidones de alto valor alimentario. La raíz de la yuca es cilíndrica y oblonga, y alcanza el metro de largo y los 10 centímetros de diámetro. La pulpa es firme antes de la cocción, muy rica en hidratos de carbono y azúcares. Según la variedad, puede ser blanca o amarillenta. Guacamayo, palabra de origen taíno, es un ave de América, especie de papagayo, del tamaño de la gallina, con el pico blanco por encima, negro por debajo, las sienes blancas, el cuerpo rojo sanguíneo, el pecho variado de azul y verde, las plumas grandes exteriores de las alas muy azules, los encuentros amarillos
y la cola muy larga y roja, con las plumas de los lados azules. Cacique es una palabra de origen caribe. Un cacique es un gobernante o jefe de una comunidad o pueblo de indígenas americanos. Piragua. Palabra de origen caribe. Es una embarcación larga y estrecha, mayor que la canoa, hecha generalmente de una pieza o con bordas de tabla o cañas, que navega a remo y vela, y es usada en América y Oceanía. Otra definición puede ser: embarcación pequeña, estrecha y muy liviana que se usa en los ríos y en algunas playas. Caníbal, del Caribe Carib, el término caníbal, con que se designa genéricamente a los antropófagos o comedores de hombres, es una derivación de cariba, nombre de una etnia originaria de las Antillas. Estos indígenas, también llamados caribes, como el mar que baña sus islas, entraron en contacto con Colón durante el segundo viaje del descubridor en 1493. De espíritu belicoso, y aunque hasta la actualidad es tema de debate, se dice que los caribes tenían la costumbre de devorar los cadáveres de sus enemigos en el mismo campo de batalla durante una ceremonia ritual, pues creían que los espíritus divinos habitaban en las distintas partes del cuerpo. Loro. Palabra de origen caribe. Es un papagayo, ave, y más particularmente el que tiene el plumaje con fondo rojo. Manatí. Palabra de origen caribe o arahuaca. Es un mamífero sirenio herbívoro, semejante a la foca pero de mayor tamaño, de cuerpo muy grueso y piel grisácea, velluda y de gran espesor, con el labio superior muy desarrollado, y que habita en costas y ríos de la América y África atlánticas. Papaya, palabra de origen caribe, es el fruto del papayo, generalmente de forma oblonga, hueco, y que encierra las semillas en su concavidad. La parte mollar, semejante a la del melón, es amarilla y dulce, y de él se hace, cuando verde, una confitura muy estimada. Caoba, palabra de origen caribe, es un árbol de América, de la familia de las meliáceas, que alcanza unos 20 metros de altura, con tronco recto y grueso, hojas compuestas, flores pequeñas y blancas en panoja colgante y fruto capsular. Leñoso, semejante a un huevo de pava, cuya madera es muy estimada. Macana, palabra de origen caribe, es un arma ofensiva, a manera de machete o de porra, hecha con madera dura y a veces con filo de pedernal, que usaban los indios americanos. Colibrí, palabra de origen caribe, es un ave americana de la familia de los troquílidos, algunas de cuyas especies son extremadamente pequeñas, capaz de mantenerse suspendida en el aire mientras vuela para libar el néctar de las flores, y de plumaje colorido y brillante. Iguana, del arahuaco antillano, es el nombre genérico de unos reptiles parecidos a los lagartos, pero con la lengua simplemente escotada en el extremo y no protráctil, y los dientes aplicados a la superficie interna de las mandíbulas. Están generalmente provistos de gran papada y de una cresta espinosa a lo largo del dorso. Alguna de las especies alcanza hasta 1 metro de longitud. Es indígena de la América Meridional, y su carne y huevos son comestibles. Guayaba, de la lengua arahuaca, es el fruto del guayabo, que es de forma ahobada, del tamaño de una pera mediana, de varios colores y más o menos dulce, con la carne llena de unos granillos o semillas pequeñas. Cayo, palabra de origen arahuaco, son cada una de las islas rasas, arenosas, frecuentemente anegadizas y cubiertas en gran parte de mangle, muy comunes en el Mar de las Antillas y en el Golfo Mexicano. Casabe, palabra de la lengua arahuaca, es una torta que se hace con una harina sacada de la raíz de la yuca o mandioca, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Es parte de la cultura compartida entre Cuba, República Dominicana, Haití, Venezuela y Honduras. Arepa, de la lengua cumanagoto, erepa. Los cumanagotos eran un pueblo amerindio de la familia Caribe, que habitó en la antigua provincia de Nueva Andalucía o Cumaná, y cuyos descendientes habitan actualmente al norte del estado de Anzoátegui, en Venezuela. La arepa es un alimento autóctono de Venezuela. Es una especie de pan de forma circular, hecho con maíz ablandado a fuego lento y luego molido, o con harina de maíz precocida, que se cocina sobre un budare o una plancha. Butaca, de la lengua cumanagoto, es un asiento con brazos y respaldo, semejante a un sillón pero generalmente menos voluminoso. También hay otras palabras menos conocidas, pero que al igual que las anteriores, se siguen usando en muchos países, sobre todo en la región de Centroamérica,
El Caribe y el norte de Sudamérica, como la palabra bejuco, de origen caribe, es una planta sarmentosa y trepadora, propia de regiones tropicales. Cocuyo, palabra de origen caribe, es un insecto coleóptero de la América tropical, de unos 3 centímetros de longitud, oblongo, pardo y con 2 manchas amarillentas a los lados del tórax, por las cuales despide de noche una luz azulada bastante viva. Acure, palabra de origen caribe, es un roedor del tamaño de un conejo, de carne comestible, que vive en domesticidad en varios países de América del Sur. Carey, palabra de origen taíno, es una tortuga de mar, de hasta 1 metro de longitud, con las extremidades anteriores más largas que las posteriores, los pies palmeados, las mandíbulas festoneadas y el espaldar de color pardo o leonado y dividido en segmentos imbricados. Su carne es indigesta, pero sus huevos se aprecian como manjar excelente. Abunda en las costas de las Indias Orientales y del Golfo de México, donde se pesca por el valor que tiene en el comercio. Ceiba, palabra de origen taíno, es un árbol americano bombacáceo de 15 a 30 metros de altura, de tronco grueso, ramas rojizas, flores rojas tintorias y frutos de 10 a 30 centímetros de longitud que contienen 6 semillas envueltas en una especie de algodón. Conuco, palabra de origen taíno, es una parcela pequeña de tierra destinada al cultivo de frutos menores, casi sin regadío ni laboreo. En la antigüedad era una porción de tierra que los taínos dedicaban al cultivo, y en Cuba, era un pedazo de tierra que los amos concedían a los esclavos para que, en provecho propio, lo cultivaran o para que en él criaran animales. A decir verdad, son muchas las palabras de origen taíno y caribe que seguimos escuchando a diario. Quizás algunas sean más usadas y populares que otras, según la región o el país donde nos encontremos, pero sin duda forman parte de nuestra herencia cultural. Como ya se dijo anteriormente, estas palabras que hemos visto hoy son solo unas pocas de una larga lista. Si conoces o usas palabras que tengan su origen en la lengua taína o caribe y que aún se sigan usando, ya sea en tu país, región o algún lugar que hayas visitado, házmelo saber a través de los comentarios.